Son las 7 de la mañana, 5 minutos. Y este puente festivo, también muchos colombianos celebran el Día del Padre. Y el Día del Padre va un poquito más allá de regalarle un par de medias o un buzo muy bonito o invitarlo a comer. Esa es la idea, que aprovechemos estas fechas no solamente como un momento económico, un momento de mercadeo o sentir que con la camisa aquella que le dimos y si quiere papá vaya y cámbiala si no le sirve, cumplimos con nuestro deber. Y los padres también, entender que hay un rol distinto, interesante, más importante con su vida como padres en los que pueden contribuir mucho a esta sociedad. Hoy en Conexión nos acompaña Luz Ángela Artunduaga, ella es especialista del área de supervivencia y desarrollo infantil de la UNICEF Colombia. Con ella vamos a hablar de una campaña que irá hasta finales de junio y que está realizando la UNICEF, que se llama Super Papá UNICEF. Muy buenos días. Bienvenida a Conexión en Línea AM, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación a UNICEF. Super Papá UNICEF, ¿en qué consiste la campaña? A ver, la campaña consiste fundamentalmente en posicionar el rol que tiene el padre frente al cuidado y la crianza con sus hijos, ¿sí? Cuando tú decías que este fin de semana es el Día del Padre, realmente el mejor regalo para el papá es que él se dé cuenta de la responsabilidad que tiene de cuidar y de criar amorosamente a sus hijos y a sus hijas, ¿sí? Tenemos estadísticas en el mundo. Perdona, yo creo que la responsabilidad y además la maravilla que eso significa. Correcto. Que él, un ser humano, puede influir maravillosamente en otros seres humanos. Digamos que el mejor regalo es que él se dé cuenta de los beneficios que no solamente le trae al niño, sino a él como papá. Realmente el papá, cuando empieza a jugar, cuando es mucho más amoroso, cuando comparte cosas tan cotidianas, porque no se necesitan poderes para ser super papá. A ver, cuéntanos. Pero ¿cómo hace uno desde la UNICEF, por ejemplo, para entregarle ese mensaje a los señores colombianos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, esta semana salió un informe que decía que los hombres en la casa están dedicando a la semana 7 horas a las labores del hogar, mientras las señoras pues, más de 36. Exactamente. Correcto. Y además hay otras estadísticas que maneja UNICEF en 74 países del mundo, sí, en donde dice que aproximadamente 40 millones de niños menores de entre 3 y 4 años, sus papás no los acompañan en su desarrollo. Entonces uno dice, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Necesito superpoderes para justamente esta campaña? No, necesito dedicarle tiempo a mi hijo. Entonces muchas veces los papás dicen, no, es que yo no tengo tiempo, es que trabajo mucho, es que llego muy cansado. Pero la mejor forma de descansar en casa es poder compartir un rato con el niño, poder jugar, poder cantar, poder bailar, poder dibujar, ¿sí? O al menos ayúdele a las labores, en las labores de la casa, a darle la comida al niño, por ejemplo. Ese tipo de cosas lo que hacen es que en esos primeros 3 años de vida, que es donde nosotros estamos lanzando la campaña que dice los primeros momentos importan, es decir, esos primeros momentos desde que el niño nace hasta que tiene esos 3 años de vida, esta corriente de neurociencia, estos neurocientíficos han demostrado que entre más estímulo, hay unas conexiones neuronales, entre 700 a 1000 conexiones neuronales por segundo. Y es el único momento en la vida en que se dan. Entonces, ¿y eso por qué? Por los estímulos, por las interacciones que hay, pero que el papá lo mire. Sí, por eso. ¿Y cómo que el papá lo mire? ¿Cómo que el papá se siente a jugar 1 hora, media hora, 20 minutos diariamente con el niño puede contribuir a que el niño crezca de una manera muy distinta? Crezca y se desarrolle, fundamentalmente es el desarrollo, ¿sí? Sí. Es decir, si yo tengo a un niño sentadito en un cajón, ese niño no tiene estímulo de nada. ¿Sí? Hay inclusive estudios que dicen que cuando los niños están bajos de peso, desnutridos, yo les puedo dar toda la comida y la mejor comida del mundo, pero si ese niño no recibe el afecto, el amor, ese niño no aumenta de peso, ni su cabecita, ni su aprendizaje es el que quisiéramos o el que pensamos que debe tener ese niño. Entonces, lo que busca es fundamentalmente ese vínculo. A ver, como adultos nos pasa, cuando estamos tristes, cuando peleamos con el novio o con el esposo, ¿sí? Mire, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Cuál es la sensación que tenemos nosotros como adultos? Es una sensación de tristeza, ay no quiero trabajar,
no rindo en mi trabajo. Imagínese un niño que supuestamente el niño no entiende. No, el niño entiende todo. El niño es una esponjita y capta todos estos aspectos que hay en el ambiente. Entonces, si yo me siento con este niño a jugar, o solamente decir, venga pues dibujemos este patito o esta bolita, esa interacción, ¿sí? No importa lo que haga físicamente, pero ese contacto de ese niño genera un vínculo que ese vínculo no se va a perder jamás. Que permítame, voy a eso, que estemos juntos no significa que estamos compartiendo, porque muchas veces también lo que uno ve es que el papá dice, no, yo me encargo del niño o de la niña, tranquila, vaya usted haga otra cosa que yo me encargo del niño o de la niña. Es que se sienta en el computador y le presta el celular, entonces el niño está aquí a un ladito y lo tengo vigilado, pero está en el computador, en el celular. O la interacción no es ni con el celular ni con el computador, ¿sí? La interacción es con el papá como un ser humano, ¿sí?, que acompaña a su hijo. Entonces, listo, pues si quieren ver un video, pues siéntese con el niño o con la niña y vean el video. Y digamos, comenten el video, conversen. Es decir, hay un tema de comunicación y conversación que muchas veces dicen, no, pero es que no me entiende. No, al contrario. Esa comunicación a ese niño neuronalmente le genera eso que te digo, una sinapsis neuronal que hace que ese niño tenga una inteligencia emocional de adulto. Es un adulto más tranquilo, es un adulto que no es agresivo, es un adulto que frente a circunstancias violentas tiene unos comportamientos diferentes. Uno cuando grande dice, oiga, pero ¿por qué será lo que le pasó a este señor que es tan agresivo, o a esta señora que es tan agresivo? ¿Cómo debió ser su primera infancia? Algo debió pasar en su primera infancia. Y seguro, o que fue un niño maltratado, o que fue un niño abandonado, o que cuando estuvo en embarazo, cuando estuvo en la barriga de la mamá, ¿sí?, esa mamá estuvo muy nerviosa, pasó por una etapa muy complicada. Entonces, por eso nos dicen es que esos primeros 1000 días, ¿cuándo empiezan? Desde que está la gestación, hasta los primeros 2 años. Importan muchísimo. Si ese niño, por ejemplo, porque no es solamente el cariño, el afecto, el cuidado, la crianza, y es la alimentación. Es decir, si a ese niño yo no lo alimento, ese niño va a empezar a no crecer y a bajar de peso. Sí. Ustedes hablan de superpapá, ¿no? Y entonces uno dice, ¿cómo convertirse en alguien en un superpapá? ¿Qué tiene que hacer? Es ser lo más espontáneo posible, es decir, es romper el miedo a estar con su niño. Es posible que de pronto que no sepa qué hacer. Y si de pronto yo soy cariñoso con el niño y él me pierde el respeto. No, eso no puede ser. No le estoy haciendo la pregunta yo, sino pensando que alguien diga, tico, pero es que me pierde el respeto, él tiene que saber que aquí mando yo. Bueno, digamos que hay unas formas de colocar reglas en la casa, porque no quiere decir eso, que el hecho de yo estar con mi hijo no hayan una serie de normas o de reglas de convivencia en la casa. Esas reglas y normas de convivencia generalmente se conversan, ¿sí? Entonces, listo, vamos a hacer primero las tareas y después, si tú quieres, vemos tal actividad. Pero sin violencia, sin agresiones, y te juro que no hay falta de respeto. La falta de respeto se da cuando hay situaciones violentas, cuando los papás no respetan a sus hijos, porque es que los niños también tienen sus derechos, ¿sí? Entonces, el hecho de no respetarlos como seres humanos que son, como el respeto está, por ejemplo, justamente en garantizarle ese vínculo, en garantizar en que yo esté con ese niño, cuando dicen es el cuidado o es la forma amorosa de asumir la responsabilidad que tengo frente al cuidado con el niño. Entonces, no solamente una cosa ética, es una responsabilidad ética como papá. ¿Sí? Si yo voy a ser papá o voy a ser mamá, porque también está ahí, la responsabilidad es de los dos. Entonces, muchas veces dicen, no, es que la mamá no le cambió el pañal. ¿Cuál? Pero ¿por qué el papá no le puede cambiar el pañal? Son tareas que socialmente se le han asignado a la mujer, bueno, y no es así. Esto nos lleva a otra pregunta. Para la UNICEF, ¿es necesaria definitivamente la figura paterna o en aquellos hogares donde no está el papá por determinadas circunstancias? Porque se fue o porque se perdió, ¿no? Sí. Porque se murió. De acuerdo. Porque trabaja en otra ciudad,
o porque simplemente no ha existido nunca, porque es una familia conformada por dos mujeres, ¿sí? En ese caso, ¿qué piensa la UNICEF? Digamos, por cualquiera de las circunstancias que sean, ¿cierto? Y que además tenemos muchas familias en donde en este momento las mujeres son cabeza de familia, lo que sí es cierto es que el hombre está presente, es decir, no está el padre, pero hay un rol masculino presente en la casa. Entonces, por ejemplo, el papá, abuelo. El rol del padre no necesariamente tiene que cumplir el padre biológico. Correcto, lo puede cumplir otro hombre en la casa, por ejemplo, los abuelos. Los abuelos cumplen un rol fundamental. Ese vínculo intergeneracional, es decir, el abuelo tiene la mejor paciencia y la mejor ánimo y espíritu de estar con el nieto. Los abuelos no son del no con el hijo, con el nieto. De hecho, dicen que los abuelos nacieron o están ahí para malcriar al niño, ¿no? para echar a perder el trabajo. Pero digamos que esa relación que se da entre los nietos y los abuelos es hermosa, porque los abuelos empiezan, por ejemplo, a contarles cuentos a los niños, ¿sí? A cuando estaban ellos pequeños o cuando fueron, y esa parte oral, digamos, de relación oral, también es importantísima. Entonces el niño empieza a desarrollar una cantidad de situaciones dentro de su cabecita y empieza después a fantasear. Él mismo empieza a sacar sus historias. Entonces, o está el abuelo, o está el tío, o está el hermano mayor, ¿sí? Entonces, digamos que ese rol masculino frente al cuidado y la crianza es muy importante, ¿sí? Es muy importante porque, digamos, si no está el papá, hay alguien, una figura paterna que lo puede asumir. Y es ese círculo que se forma entre la mamá, el papá, el hombre, en la crianza del niño. Lo que queremos es desmitificar que la crianza y el cuidado está solamente en cabeza de la mujer, porque no es así. Y socialmente está. Sí. En últimas, en Colombia, el panorama, ¿cuál es? ¿Es bastante negativo o va un poco cambiando eso en los últimos años? Pues ahora Profamilia nos mostró esos resultados, sí. Pero una de las últimas informaciones que tiene UNICEF, aunque no es para América Latina, y uno podría decir que hay una tendencia en América Latina, sí. Y es que hay un porcentaje, que uno dice es un rango amplísimo pero bajísimo, que entre el 6% y el 36% de los hombres cuidan a sus hijos en esas edades de 3 a 4 años, o sea que es un rango bajísimo. No, pues, ¿sí? Si no más. No más. Muy bajito. Entonces es un rango súper bajo y uno dice, bueno, pues ¿qué hay que hacer? Pues este tipo de cosas, es decir, usted como papá, póngase las pilas, porque puede, ¿sí? Es decir, no puede haber una razón que diga, no, es que estoy cansado, es que yo trabajo mucho, o además, socialmente también el hombre es un proveedor de servicios, es el que trae la plata a la casa, ¿sí? Entonces, como es el que trae la plata a la casa, muchas veces también en casa, ¿sí? Decimos, pobrecito mi hijo, ¿sí? Descanse y yo me dedico a mis hijos. Sí. No me ayude con las tareas. No me ayude con las tareas, que usted mejor descanse y yo hago estas cosas. Al niño, no moleste al papá porque viene cansado. Entonces también es una cosa que, digamos que es una invitación a toda la familia, es una invitación a los papás y es una invitación también a las mamás para que estos roles empiecen también a ser más compartidos. Digamos que la idea no es que ahora yo hago esto, a usted le toca, no, veamos a ver cómo nos compartimos de la cosa y de una forma natural, no es que yo voy a hacer un plan de trabajo mañana y entonces cómo lo vamos a hacer, no, una cosa más natural. Luz Ángela Artunduaga, especialista en supervivencia y desarrollo infantil de la UNICEF, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, buen día para ustedes. Muchas gracias y buen día, sí, señora.